el legado de la Reforma de 1517. ¿Qué conmemoramos? En la Reforma de 1517 hubo 5 afirmaciones que los reformadores, encabezados por Martín Lutero, establecieron. Que la Escritura es la única fuente de autoridad. Dios es el único digno de recibir la gloria. Que Jesucristo es el único medio de salvación. Que la salvación solo es posible por la gracia de Dios. Que solamente por fe es justificado el ser humano. Así que les invito a que entremos a la primera. La Escritura es la única fuente de autoridad. Para ilustrar un poquito este principio, quiero invitarles a que vayamos a este texto de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Pablo, el apóstol Pablo, a su pupilo Timoteo. Miren lo que dice. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué quiere decir Pablo con postreros días? Postrero significa final. Así que Pablo le está hablando a Timoteo del futuro. Y preparándolo para el futuro, le dice que en el futuro, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Pero Pablo no se queda en eso, sino que lo describe. Él dice en qué consiste el peligro. Y miren lo que dice el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. No sé, tendrá algo que ver con metrosexualismo, por ejemplo. No sé, se aman a sí mismos. Avaros. ¿Qué significa eso? Acaparadores de cosas materiales. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, mi querido Timoteo, evítalos. ¿En qué consisten los tiempos peligrosos postreros? ¿De acuerdo a esta lista? Comportamientos malvados del ser humano. Me encanta esta escatología de Pablo, aunque él en otros lugares aborda otros temas. Lo que me encanta de aquí es que él no dice que son tiempos peligrosos porque habrán terremotos, ni tsunamis, ni huracanes, ni guerra. No. Está hablando de la conducta humana depravada. ¿Ustedes creen que en esa época en que Pablo escribió esto, todavía no había nada de eso? Porque Pablo está diciendo en los postreros tiempos. Seguramente Timoteo entendió a qué se refería Pablo, porque ya en esa época existía la maldad. Pero creo que Pablo a lo que se está refiriendo cuando dice en los postreros tiempos es a la generalización de estas conductas. Estas conductas han existido toda la vida, pero el problema es la acentuación de estas conductas. A tal punto que seguramente en esa época y en tiempos que ustedes también dirán pasados, ya existían. Pero la persona que tenía ese comportamiento era visto como, uy, tan malo. Tan malo, ¿cierto? Tan raro. ¿Cómo va a ser así de implacable? Pero resulta que lo que Pablo está diciendo es que va a llegar el momento en que esa va a ser la conducta normal. El raro va a ser el que no se comporte así. Va a llegar el día. Entonces la maldad va a estar tan generalizada que lo raro es comportarse correctamente. ¿Ustedes creen que falta mucho para los postreros tiempos? Si esos son los postreros tiempos. Dice que serán amadores de los deleites más que de Dios. ¿Eso pasa hoy en día? ¿Es común? ¿Es común la avaricia? Entonces estamos en los postreros tiempos. Y usted no tiene que pensar
en los terremotos que tenemos en México, ni en los huracanes, ni en los tsunamis, ni en las cosas cósmicas, ni en que va a haber un eclipse. No. Basta con mirar la conducta del ser humano y nos daremos cuenta que, según Pablo, estamos en los postreros días. Y lo que aconseja Pablo es que a esas personas, dice él, a estos evita. Versículo 6, describiendo los postreros tiempos, dice Pablo, porque de esta gente, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, estos hombres son los que se meten a las casas y se llevan a las mujeres, pero no dice que las secuestran o que las abusan, sino que son mujercillas, dice él, cargadas de pecados. Es decir, que a estas mujercillas les gustan esos hombres perversos. Eso va a suceder. Y dice el versículo 7 que estas mujeres siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Y termina diciendo, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, o sea, la de Janes y Jambres. Es decir, que aunque abunden, que aunque se generalice la maldad, llegará el momento en que saldrá a la luz. Entonces Pablo, con base en esa descripción de los tiempos postreros, le dice a Timoteo en el versículo 10, note que comienza con la palabra pero, mi querido Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Es decir, Pablo dice, mire, a los que obedecemos a Dios nos vienen persecuciones y dificultades. Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si la maldad es lo general, ¿quién es el bicho raro? El piadoso, el que se porta rectamente. Y si es un bicho raro, es digno de exterminar. Y entonces vendrán persecuciones, como lo fue los primeros creyentes, que fueron perseguidos porque eran bichos raros. Bueno, lo que está diciendo es que en los postreros tiempos se repetirá la historia. El versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa va a ser la dinámica del mundo. Engañan y son engañados. ¿Sí se dan cuenta que uno en este mundo le toca en los negocios vivir pilas porque uno sabe que todo el mundo miente? Y entonces en los negocios el secreto está en quién engaña más fácil, quién logra convencer al otro. Y yo ya sé que el que me está diciendo mentira, yo le meto una más grande. Engañando y siendo engañados. Versículo 14 le dice Pablo a Timoteo, pero tú, mi querido Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Es decir, Timoteo, tú y todo el que escuche esta palabra después, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Eso qué significa? ¿Por qué aprendido y persuadirse? ¿Qué diferencia hay entre las dos? Una cosa es aprender y otra cosa es estar persuadido de algo. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Esta hermosa niña que está cumpliendo hoy 22 años. Cuando estaba chiquita, o más chiquita, y no podía tomar decisiones libres y voluntarias, sino que era cargada en brazos, así como este bebé, sus padres le enseñaron la palabra de Dios. Entonces ella la aprendió. Eso es aprender. Pero hoy, que tiene 22 años y es una mujer adulta que trabaja, que es independiente, que toma sus decisiones, ella tiene que tomar la decisión si va a permanecer lo que le enseñaron los padres.
Y si lo hace porque está persuadida. Ahora sí no es que me llevan y me dicen, sino que yo estoy convencida de algo. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que Timoteo había aprendido cuando chiquito, pero después cuando creció se persuadió de lo que le habían enseñado. Por eso en el versículo 14 dice, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién? Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. ¿Quién se las enseñó? Bueno, si ustedes miran el capítulo 1 de esta carta, se refiere a la mamá y a la abuela. Él tuvo una mamá y una abuela cristianas que le enseñaron las sagradas escrituras, o por lo menos judías, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. El texto termina diciendo, versículos 16 y 17, ese texto que todos ustedes se saben de memoria, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Este texto nos está diciendo que la escritura es la única fuente de autoridad, indudablemente. La pregunta con la que quiero que terminemos esta reflexión es esta: ¿será la escritura nuestra fuente única de autoridad? No en teoría. Y cuando digo nuestra, no estoy pensando en usted como individuo, aunque es bueno hacernos esta pregunta, sino que, como les había dicho, vamos a evaluarnos como iglesia. Y no solamente como iglesia Nuevo Amanecer, sino como iglesia cristiana en general. Si pensamos en la iglesia cristiana en general, ¿será que podemos decir que la escritura es la única fuente de autoridad del cristiano en el mundo? ¿Será que vivimos la reforma en este punto? ¿O será que necesitamos una nueva reforma protestante? ¿Será que hay cosas que se están colando y desplazando la Biblia a un segundo plano? Las modas posiblemente, las tradiciones o dogmas nuevos, las teologías emergentes, los grandes ungidos, los grandes soñadores que dicen el Señor me dijo y el Señor me dijo y el Señor me dijo, en lugar de ir a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿No será que hay cosas que están desplazando la palabra de Dios? ¿No será que en lugar de conmemorar necesitamos repetir la reforma? Mientras ustedes piensan eso, les invito a que repitamos una canción pensando en lo que acabamos de mirar. Póngase de pie y cantemos. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste a la deriva, sino que nos diste tu palabra para iluminarnos el camino. Y hoy podemos decir, como el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Gracias, oh Dios.
Amén.